Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar a dar unas orientaciones acerca de la guía para grado sexto respecto al área de estadística. Bueno, muchachos, antes de todo, recordemos la importancia que tiene la estadística en estos momentos. Si ustedes saben que estamos viviendo una pandemia y a diario escuchamos diferentes formas de presentar los datos de esta pandemia. Y casualmente hemos visto en las gráficas que nos muestran cómo la información que se presenta es en grupo. ¿Cómo así en grupo? Por ejemplo, me refiero a cuando hacen una estadística de personas infectadas o personas que lastimosamente han fallecido, lo hacen en términos de grupos de edad. Por ejemplo, hablan de 0 a 5 años, de 6 a 11 años, de 12 a 17 años y así sucesivamente. O a veces son rangos de grupos mucho más grandes, cuando se habla de 0 a 20 años, de 21 a 40, de 41 a 60 o después de los 60. Entonces la información es presentada en forma grupal, no por cada tipo de dato. Me explico. A veces si nosotros estamos en un salón y yo tomo unos datos de la edad de ustedes, yo podría coger por cada clase de datos, ejemplo, si me llegan a decir yo tengo 10 años y encuentro que en ese salón hay 5 niños, entonces yo escribo niños de 10 años, ¿cuántos hay? 5. Niños de 11 años, ¿cuántos hay? Por ejemplo, 10 o 15, ya llevaríamos 20. Y niños de 12 años, otros 10, llevaríamos 20, 30. Y niños de 13 años que pueden ser unos 4, digámoslo. Como vemos, yo ahí estoy tomando cada clase de dato, que en este caso representa 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, y he contado, he hecho una contabilización acerca de cuántos hay para cada uno de estas edades. Pero un poco más difícil, y es supremamente difícil, tomar, por ejemplo, si estamos hablando de nuestro caso en el ejercicio, en la introducción, perdón, hablando de los números de infectados, sería muy complicado y no agradable para presentar una información, decir de 0 años tantos infectados hay, de 1 año tantos infectados hay, de 2 años, no. Por lo general, los estadistas lo que hacen es armar grupos, y de eso se trata. Se trata esta guía de armar grupos para presentar la información. Estos grupos que uno arma se llaman también clases o en algunos casos se llaman intervalos, ¿correcto? Entonces voy a seguir avanzando sobre la guía, ya hice una pequeña introducción y vamos a hablar que el concepto clave es precisamente eso. Lo que vamos a armar, vamos a armar tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados. Esto normalmente se da cuando hay una gran cantidad de datos, ¿no? Un gran conjunto de datos y que hay que resumirlos, organizarlos en una tabla. Ustedes encuentran en la guía, a manera de ejemplo, los datos del peso en kilogramo de 50 enfermos que llegaron al hospital por COVID-19. Y estos eran estudiantes. Entonces ese peso son todos estos. Aquí hay 50 personas, 50 estudiantes. Y este es el peso de ellos. El primer paso cuando yo tengo un grupo de datos es organizarlos de menor a mayor, para que pueda contarlos muy bien, contabilizarlos muy bien en los grupos que vamos a armar. El segundo paso es determinar el número de grupos o el número de clases. Aquí dice, decidimos el número de clases que deseas, el cual debe estar entre 5 y 20. Cuando yo tengo una cantidad de datos y quiero armar una tabla de datos, no es aconsejable por presentación tomar menos de 5 grupos o clases
o más de 20. Menos de 5 es muy poco y ya más de 20 es mucho. Entonces se escoge de 5 a 20. Más adelante, aquí lo voy a mostrar, nos dan una guía y es la siguiente. Se llama la tabla de Ryan. La tabla de Ryan. Si yo tengo un grupo de datos entre 8 y 16, el número de clases aceptadas es 4. Pero por lo general es de 5 hacia arriba. Si tengo un grupo de datos, según esta tabla, de 17 a 32 son 5. En nuestro ejercicio en el que presenté para el ejemplo de la guía, es entre 33 y 64. Debo escoger 6 clases. Por lo tanto, corresponde a lo que tenemos como ejercicio, que son 50 datos. O sea, yo debo escoger 6 grupos porque tengo 50 datos. Si hubiera tenido 80 datos, entonces el número apropiado es 7 según la tabla de Ryan. Sin embargo, no es la única manera de saber el número de clases. Esta es una tabla de un estadista. Hay unas fórmulas para llegar también al número de clases, pero al nivel de ustedes de grado sexto vamos a trabajar sobre la tabla de Ryan. Por eso les coloqué. Entonces, por eso aquí está señalado el 6, porque corresponde para los 50 datos que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos claro que aquí el segundo paso vamos nosotros a tomar 6 clases. El tercero, hallamos el rango. El rango es una medida que me permite saber qué tan lejano está el primer dato del último. Para ello lo que hago es coger el dato mayor, que aparece con 69, y el dato menor, que es 40. Por lo tanto, 29 es como esa distancia que hay entre los datos. El cuarto punto es hallar la anchura de la clase. Es decir, cuando uno dice de 5 a 10, ¿cierto? ¿Cuántos hay? 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 5 a 10. ¿Qué anchura tiene? Entonces, esa anchura, por ejemplo, para el caso se calcula, y para todos los casos, cogiendo el rango que encontré anteriormente, que fue 29, y lo divido sobre el dato que yo escogí de clases, que en este caso es 6. Me da 4.83, lo aproximo a 5. Eso es importante tener en cuenta eso para poder armar la tabla. Se busca siempre redondear este resultado, que por lo general se redondea hacia arriba. O sea, si está en 4.83 es más cercano hacia el 5. ¿Listo? A 5 unidades. Entonces acá necesito que todos ustedes, cuando estén, si le llegan a pedir la tabla de frecuencias, vamos a trabajar con estas columnas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas 7 columnas. En la primera columna van los grupos o las clases. ¿Cómo se arma? Tomamos el primer elemento, y al tomar el primer elemento, que es 40 de los datos, ¿de dónde sale esto? El dato menor, 40. Tomo siempre el dato menor. Y como la anchura es de 5, cuento 40, 41, 42, 43 y 44. 5 números caben, 5 números enteros de 40 ¿a qué? A 44. Entonces yo armo la primera clase de 40 hasta 44. La siguiente clase va a empezar con el número siguiente a 44, el número entero. 45, 46, 47, 48 y 49. Y así sucesivamente hasta garantizar que en un grupo haya el número mayor, que en este caso es 69. A veces puede caer aquí en 70 y listo. Si el caso, contando así como lo estamos haciendo, de los 5 números,
y acá nos llega al 70, no importa porque ahí en ese grupo estaría el 69 que debe ser garantizado hasta el último valor de los datos, el dato mayor, perdón. Una forma también de hacerlo es, listo, ya tenemos esto, y entonces yo descubro que acá, al hacer esto, van múltiplos de 5 en 5, ¿no? 40, 45, 50, 55, 60, 65. Acá. Y acá, pues, voy sumando. A 44 le sumo 5, 49. A 49 le sumo 5, 54. A 54 le sumo 5, 59. A 59 le sumo 5, 64. Y así sucesivamente, y voy armando como yo quiera. Lo importante es que se vea la anchura. 40, 41, 42, 43, 44. 5. ¿Listo? Bueno. Otra forma de hallar la anchura no es sino restar, que si está bien, es este restado este. O este restado este. Debe dar la anchura, que en este caso es 5. También se le llama a la anchura amplitud. Aquí en amarillito aparece marca de clase. La marca de clase es sumar, y aquí cometimos un error, o comete un error en la fabricación. Porque si usted resta nunca le va a dar lo que dice acá. De pronto eso hay que corregirlo. Por favor, aquí es un más. Esto es un más. Voy a borrar acá si puedo. O colocar aquí encima. Aquí no es un menos, es un más. Por ahorita todos corrijan. 40 más 44. No menos, aquí se me fue un menos y era un más. 84 dividido en 2, 42. De todas maneras se deduce que aquí es sumando para que dé ese número 47 o 52. 45 más 49 lo sumamos, me da 94, y la mitad de 94 es 47. ¿Qué representa la marca de clase? El valor central en este grupo. O sea que el valor central entre 40 y 44 es 42. O el valor promedio de ese grupo. Y entonces viene la tercera columna, que llama la frecuencia. Aquí también nos faltó, se llama frecuencia absoluta, o también llamado número de datos que pertenecen a este grupo. Entonces, de 40 a 44, ¿cuántos datos pertenecen? 6. Observen, vamos a contar de 40 a 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente vamos contando y nos sale la frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia relativa. Aquí nos explican cómo la saco. Un ejemplo es cogiendo la frecuencia absoluta del grupo y la divido en el total de datos, que es 50. Entonces 6 dividido 50, 0,12. 9 dividido 50, 0,18. Y así sucesivamente ustedes pueden verificar con su calculadora. ¿Qué es la frecuencia porcentual? Es tomar la relativa y multiplicarla por 100 para saber el porcentaje. Entonces 0,12 por 100 me va a dar 12, 0 por 18 me va a dar 18, 0 por 34 me va a dar 34, 0 por 20 me va a dar 20. Y así sucesivamente. Esto nos va a servir después. Todas estas columnas nos sirven para dar unas explicaciones acerca de los datos. Frecuencia acumulada. Ojo, ¿cómo se arma una frecuencia acumulada? Vamos a tomar el primer dato que aparece aquí en la frecuencia, que es 6, y vamos a ir sumando. 6 más 9, 15, más 17, 32, más 10, 42, más 3, 45, y más 5, 50. Al final siempre debe terminar en la cantidad de datos del problema, que en este caso son 50. Y por último en esta tabla, vamos a tomar la frecuencia relativa acumulada. Entonces es esta, vamos a trabajar con esta. Y empezamos lo mismo, 12 más 18, 30, más 34, 64, más 20, 84, más 6, 90, más 10, 100. Y terminamos. Esa es la manera de construir la tabla de frecuencia para datos agrupados. Debe llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Y se interpreta la tabla con unos ejemplos acá. Yo puedo decir, bueno, van a interpretar qué significaría este 9. Entonces, 9 estudiantes que están enfermos pesan entre 45 y 49.
y así sucesivamente hay más explicaciones. Más adelante